Como están amigos, hoy les traigo el cuarto resumen de El asesino que retornó como el hijo del duque. Anteriormente, Serrica podía ayudarle a esconder la espada demoníaca, pero no podía ayudarle a esconder a un humano dracónico. Especialmente si se volvía salvaje como lo hizo en el duelo. Además, Nana estaba creciendo demasiado rápido. Ahora dependía de Cian lidiar con algo que recogió durante una misión. Pero algo así sería difícil de manejar. Cian estaba seguro que Brian la cuidaría bien, además, había una barrera instalada en el dormitorio, por eso la presencia de Kaeram y la niña no escaparía. En eso Serrica le entrega una carta, pero era decepcionante para una recompensa por ganar el duelo. Serrica se retira, y le pide que tenga cuidado por un tiempo, ya que nada bueno saldría de llamar demasiado la atención. Al preguntarle qué era eso, Cian le dice que era una carta de advertencia. Posiblemente los echarían por portarse mal. La niña estaba preocupada, y le preguntaba si ahora vivirían en la calle. Pero era confuso para Cian, no sabía en qué lugar aprendió a decir esas cosas, claramente estaba creciendo rápido. Pero no debía preocuparse por nada, ya que eso no pasaría. Brian también estaba preocupado, ya que si regresaba a Bellas, sería ejecutado. Pero Cian le dice que emitiría una queja, ya que la carta fue enviada por el mismo decano y no de la oficina de administración. Solo significaba que el decano deseaba hablar con Cian. El decano le había dado un consejo, nada bueno saldría de tomar ese camino, no obtendría beneficios. Era vivir como la muñeca de alguien. Esas fueron sus palabras en su vida pasada, ahora estaba curioso por saber qué le diría esta vez. En eso Brian le aconseja a Cian darle un nombre a la niña. Cian quería llamarla Nana. La niña estaba feliz por su nombre, ya que era bonito y fácil de recordar. Quería ser Nana Bird. Cian no sabía cómo conocía su apellido, y Brian estaba preocupado por ella, ya que sería molestada por otros niños. Por otro lado, en la oficina del decano, estaba pensando en Cian, sabía que tenía mucho potencial, pero absorber un hechizo de 4 estrellas usando una esfera negra de una estrella, ahora entendía que Cian tiene un talento espantoso. Tampoco parecía que le costara tanto esfuerzo. Ahora quería conocer sus límites. Kundel Kiseye es el maestro del actual emperador Dione Severus y el padre de la ex emperatriz Diana Kiseye. Kiseye, uno de los pocos magos de 9 estrellas del continente. Se ha centrado únicamente en la educación de los estudiantes de la academia tras la muerte de Diana Kuezao. Pero había una cosa que Cian quería saber sobre él, siempre había pensado que era un pacifista, pero en esta vida, intervino de repente en la lucha por la sucesión real. Y al ver el pasillo, claramente su personalidad no había cambiado. El camino estaba sellado con una magia que impediría a Cian llegar al decano. Era una barrera de restricción de área de 9 estrellas. Además, solo un gran mago podía destruir la barrera. Pero contrario a los pensamientos del director, Cian entra por la ventana. Cian le dice que vino a expresar su desacuerdo con la queja. La carta decía que venía del director, pero después de ver la barrera, estaba seguro de una cosa. La carta de advertencia solo era una excusa para probar su talento. El director lo admite, fue agresivo, pero Cian había demostrado con éxito su talento. Pero no retiraría la advertencia, y Cian podía intentar persuadirlo. En eso Cian le hace una pregunta, si realmente quería la expansión del imperio o quería el honor para su familia. El director reconoce que su pregunta fue audaz, pero ninguna de las dos cosas le concernía. Si este era el caso, después de la muerte del emperador, si el tercer príncipe intentara tomar el trono en lugar del primer príncipe, ¿acaso no tomaría partido? Esto lo había molestado, claramente Cian no solo era atrevido, sino arrogante. En su vida pasada, durante la lucha por la sucesión del trono, Kundel tuvo una gran influencia en hacer emperador al primer príncipe, Luineye Severus. Luineye era un hombre cruel y despiadado, y mató a todos sus hermanos. Y cuando Kundel se opuso, lo incriminó como traidor del imperio y lo condenó a muerte. Había trabajado para iluminar el futuro de otra persona, pero terminó siendo traicionado por esta misma persona. El director estaba molesto, claramente la paz del siglo pasado no caería tan fácilmente,
pensó que Xian era un genio, pero no era más que un tonto. Pero la madre del primer príncipe y de la segunda princesa murieron de una enfermedad, el tercer y cuarto príncipe también eran buenos candidatos para el príncipe heredero. La familia Nepeyus de la que proviene la emperatriz Cassandra era muy conocida por ser codiciosa de poder. Esa casa haría cualquier cosa para mantener su posición de poder, significaba que la paz del imperio ya estaba en una línea delgada. Y el día que la paz caiga, esta academia terminará para siempre. El director no creía que ese proceso de pensamiento sea de un niño de 11 años, conocía cada detalle del clima político actual. Xian quería negociar, lo ayudaría con la paz de su familia y la academia. Pero debía retirar la advertencia. Usando su magia, el director le preguntaba qué poder tenía Xian para ayudarle. Ahora debía sentir el peso de su arrogancia. Usando su magia, cadenas de juicio. Pero no le importaba a Xian, estaba más ocupado pensando en las intenciones de luchar del director. No importaba qué haga, nunca podría escapar de su torre de cadenas, que era un hechizo de 9 estrellas. Pero se daba cuenta que estaba sobreestimando las habilidades de Xian. Pero Xian quería probarse, usando esfera del vacío, técnica aplicada. Esto era absurdo para el director, la esfera del vacío era solo de una estrella, y aún así estaba absorbiendo su hechizo. Ahora estaba más interesado en el talento de Xian, retiraría la advertencia, ya que Xian solo quería una vida de estudiante tranquila. Pero realmente no quería ver el colapso de la academia otra vez. Al día siguiente, Brian había ido a comprar dulces para Nana, en eso se da cuenta que la calle estaba extrañamente tranquila y había alguien en las sombras observándolo, momentos después Brian desaparece. Después de la conversación con el decano, Xian accedió a asistir a sus clases, pero era aburrido aprender algo que lo hizo hace 30 años. Y como no tenía ninguna misión, quería entrenar, pero Arin le preguntaba a dónde iba, ya que las clases aún no habían terminado. Xian le dice que al baño, pero Arin sabía que le estaba mintiendo. Leximus estaba con ella, y ya la llamaba por su nombre, pero Xian seguía llamándola, Su Alteza. En eso alguien reconoce a Arin, y al verlo, ella se puso pálida. El nombre de este pendejo era Pavian y el otro Neroviano. Arin nos saluda inclinando la cabeza. Al verla con Leximus, decía que se juntaba con campesinos. Xian sabía que eran de la familia Nepeyus, y que la princesa Arin no les agradaba. Pero estos reconocen a Xian, ya que se impresionaron al ver su duelo, y ahora quería hacerlo su amigo. Pero a la princesa Arin, no. Debía conocer su lugar. Entonces se van, Arin decía que eran su familia, pero Xian no estaba seguro de eso, ya que, claramente la trataban peor que a una extraña. Sean sangre o agua, todo carecía de sentido frente al poder, por lo tanto, si la estaban tratando de esta forma, solo significaba que desconfiaban de Arin. Solo estaban tratando que Arin no muestre de lo que es capaz, así que no debía sentirse deprimida. Las palabras de Xian había avergonzado a Arin. Más tarde Xian llega a su dormitorio, pero Brian no estaba. Al ver a Kaeran despertar, le pide que busque a Brian. Esto la molesta, ya que no era un perro que buscaba personas. Pero en ese momento logra oler sangre. En un callejón, un estudiante con varios matones estaban golpeando a Brian. Decía que Brian los había molestado, pensó que era un caballero guardián, pero era una basura. Quería hacerlo pedazos y enviarlo a su dueño como regalo. Todo era culpa de Xian, que intentó comportarse mal delante de él. Pero sus palabras eran graciosas para Brian, sabía que nunca podría lastimar a Xian. Esto había molestado al pendejo, así que pide a sus hombres matar a Brian. Pero Xian ya estaba observando todo, y al escuchar su voz, Barret se asusta. Fingía estar feliz por ver a Xian, y lo amenazaba con sacarle todos sus órganos. Pero esto era gracioso para Xian, inmediatamente usa su niebla espesa, octava forma. Terminando con la vida de los hombres de Barret. Todos los mercenarios que había contratado fueron derrotados en un instante. Barret recordaba que Xian ya era fuerte, pero no sabía cómo era tan fuerte a tan corta edad. Hasta ahora nunca había aprendido, se le hacía divertido acosar a la gente más débil que él. Barret Louis Mille,
el hijo mayor de la casa Luis Mille, que se considera la verdadera autoridad en el reino Garam. También era bastante conocido por sus comportamientos problemáticos en la vida pasada, decían. Agredir físicamente a otros fue la menor de las cosas terribles que hizo, también quemaba animales pequeños vivos para su entretenimiento. Pero un día, cometió un acto que realmente cruzó la línea, mató a una compañera de su clase, su excusa fue que estaba practicando magia. Al final, hubo una orden de Mist para purificarlo. Cuando Xian se infiltró en la mansión donde se alojaba después de su expulsión, vio los innumerables cadáveres de los sirvientes que habían sido almacenados en el sótano. Después de torturarlo, iba a matarlo de la forma más dolorosa que conocía, pero Barret le sonrió, diciendo que lo matara en vez de alargar las cosas. Esa cara aún estaba viva en la cabeza de Xian. Barret le dijo que estaba bien morir porque tenía la diversión que quería tener. Pero ahora que lo pensaba, matarlo de esa forma no fue el castigo que merecía, solo una muerte no era suficiente para compensar el número de vidas que quitó. Por eso le haría tragar una esfera de maná. Barret estaba asustado, era de la familia Luis Mille, que era la más poderosa del reino. Si le metía eso a la boca, su familia lo buscaría, pero Xian hace que se lo trague para que deje de hablar. Estaba bien si Xian no le gustaba, podía llegar a detestarlo, le importaba una mierda lo que diga a sus espaldas. Pero no debería haber puesto sus sucias manos sobre su gente. Pero alguien más los estaba observando, no tenía idea de que Xian escondía sus poderes, ahora necesitaba notificar a Aschel. Pero antes de que se retire, Serrika lo amenaza con una daga. Esta era la persona, un acosador obsesivo que estuvo siguiendo a su discípulo a todas partes recientemente. Brian se disculpaba con Xian, nunca pensó que lo atacarían en grupo, pero al verlo todo golpeado, Xian solo pensaba que era una pobre cosita fea. Además, ¿por qué había participado en una pelea que iba a perder? Tampoco había escapado. Xian entendía un poco lo que quería hacer, pero realmente era estúpido. No necesitaba subordinados leales que hagan cosas estúpidas. También se había dado cuenta de la presencia de su maestra y de todos los miembros de su salón. Pero Serrika le había traído un regalo, era el tipo que lo estuvo siguiendo recientemente. Serrika estaba algo sorprendida porque Xian ya sabía que lo seguían. Claramente tenía talento, poderes que superan a los de un asesino de Mist. Intelecto que le permite llegar a una negociación justa con el decano, una fortaleza mental que permite manejar perfectamente la espada demoníaca. Era el sucesor perfecto, pero estas cosas no podían seguir sucediendo, ya que la gente lo encontraría sospechoso. Xian debía tener más cuidado, sin embargo, no tenía la intención de vivir como un idiota, tomando mierda de los demás. Si alguien le pone una mano así a su gente, los aplastaría sin importar qué. Al escuchar esto, Serrika decide retirarse, pero le pide que se encargue del que lo estaba siguiendo, y ella trataría con Barret y sus secuaces. El empleado de su hermano Aschel estaba asustado, ya que pensaba que Xian iba a matarlo, pero eso sería demasiado fácil. Pero si pensaba interrogarlo, no diría nada. Pero Xian ya sabía que era el subordinado de Aschel, el que nunca se apartaba de su lado, solía estar celoso de su relación con Aschel en su vida pasada. Así que podría ser peligroso en un sentido diferente. Sería bueno matarlo ahora, pero era el subordinado de Aschel, así que debería ser bastante útil para los planes de Xian. Entonces usa magia de tipo creación, personalidad sombría. Al día siguiente, Leximus estaba entrenando con Arin, pero en cada entrenamiento, Leximus terminaba ganando, pero no eran las únicas personas entrenando. Xian y Brian también lo hacían, pero Brian tenía mucha más resistencia de lo que Xian esperaba. Sería bueno entrenarlo, ya que sería muy útil después. Parecía estar cansado, pero Brian quería seguir entrenando, aunque ya estaba escupiendo sangre. Anteriormente había usado magia de elemento oscuro de 9 estrellas, personalidad de las sombras. Creaba una personalidad desde las sombras para manipular al oponente. Era Callan Diego, un caballero guardián de bellas. Recibió la orden de vigilar a Xian, estuvo sirviendo a Aschel, pero ahora deseaba servirle a Xian. Xian lo acepta, pero debía transmitir un mensaje para su hermano y no debía omitir nada. En eso Arin los interrumpe, ella venía a entrenar cada fin de semana,
debido al incidente que ocurrió recientemente. Barrett fue encontrado delante de la enfermería, pero nadie pudo conseguir que dijera quién lo había golpeado. Tampoco es que conociera quién le hizo todo eso, pero ahora ya no sería capaz de usar magia nunca más. Pero la reacción de Leximus no era algo que había anticipado. Cian pensó que ella estaría feliz por esto. Pero en ese momento, Nana le gritaba papá a Cian. Arin logra sujetarla antes que caiga, pero Nana estaba feliz de encontrar a su padre. Algo que había asustado a Arin, no sabía cuándo o con quién Cian tuvo una hija. Más tarde en su dormitorio, Cian le había contado todo. Pero era muy malo para él, ya que Arin podría chantajearlo por esto. Pero contrario a sus pensamientos, Arin le pide que no se preocupe, ya que ella no se lo diría a nadie. Leximus estaba con ella, de todas formas, no tenía a nadie a quien contárselo, ya que no tenía amigos. Pero Arin se sentía mal por Nana, no encajaría ni con los dragones ni con los humanos. Nunca sería aceptada por nadie. Pero Cian quería cuidar de ella, y eso era bueno. También quería venir a visitarla. A Cian no le importaba, pero este sería su pequeño secreto. Esto la había avergonzado, ya que significaba que estaba cada vez más cerca de Cian. En eso Bran sugiere llevar a Nana de paseo, ya que posiblemente esté estresada por estar encerrada todo el tiempo. Por otro lado, dos dragones estaban volando, pero se detienen debido a una presencia que sintieron. Decía oler algo repugnante, y le pregunta a Cadeliña dónde se encontraban. Ella le dice que estaba cerca de la Academia Luben. Al escuchar esto, este decide posponer su regreso por un tiempo, ya que podía sentir un aura que viene desde ese lugar, un aura que no podía permitir como dragón. Afueras de la ciudad de Luben, Cian, Bran y Nana estaban dando un paseo. Nana estaba realmente feliz, y como estaban lejos de la academia, estaba bien que ella haga lo que quiera en ese lugar. Kaeram se burlaba, ya que parecía todo un padre ahora, sugiriendo que también le consiga una madre, como la princesa de antes. En eso sienten la presión de alguien. Era un ataque que estaba dirigido a Nana, pero Bran logra salvarla. Y al verlos, Cian no podía entender por qué un alto dragón estaba en ese lugar. Ahora estos lograban ver la identidad de ese mal olor que sentían. Este era un alto dragón plateado, Lucion. Cadeliña era un alto dragón rojo. Se preguntaba cómo un nacido de dragón podría ser tan repugnante. Le preguntaba a Cian si era el maestro de esa mestiza, incluso poseía una espada demoníaca. Kaeran estaba algo molesta, ya que la trataba como un objeto, pero Cadeliña le pide que se calle. Algo que la había molestado aún más a Kaeran, pero al ver que no obedecía, Cadeliña también quería pelear. Pero Lucion la detiene. No tenía ningún interés en simples humanos, y no tenían planeado pelear con seres inferiores. Pero de todas formas tenía que entregar a esa mestiza. Un medio humano y medio dragón, que tenía la sangre de dos seres, valdría la pena investigarla. Y si la entregaban, les perdonaría la vida. Pero Cian le pide que cierre su sucia boca. Esto molesta a Lucion, así que ataca a Cian, pero estaba bien, y le pide a Bran que se mantenga alejado. Reconoce que la habilidad de Lucion era buena. Pero Lucion decía que las criaturas inferiores no apreciaban su vida. En eso Cian usa su novena técnica de asesinato, manifestación de hoja demoníaca. Cadeliña estaba sorprendida al ver esto, y Lucion reconoce que era el poder del exilio. Este día tuvo muchas sorpresas. Aún así, no importaba lo mucho que se resistiera, seguía siendo una criatura inferior. Pero en ese momento Cian ya estaba a su lado. Se había movido tan rápido que Lucian no pudo seguirlo. Pero logra reaccionar a tiempo, intenta contraatacar, pero Cian lo evade con facilidad. Por esto, Lucian decide usar su onda de choque, formándose un círculo mágico arriba de Cian, golpeando su cuerpo y haciendo que desaparezca. Pero en ese mismo instante, se posiciona detrás de Lucian, usando la tercera técnica de asesinato, vuelo neblinoso. Pero este ataque es bloqueado por Cadeliña, que formaba una barrera de fuego. Lucian le pide que retroceda, ya que Cian no era un oponente al que ella podía enfrentar. Pero Cadeliña estaba segura de que nunca perdería contra una criatura inferior. Además, su barrera era la de un dragón que ha acumulado maná durante 1000 años.
Un humano insignificante que ni siquiera podía vivir 100 años nunca podría romperla. Pero contrario a sus pensamientos, Xian lo rompe con aparente facilidad, cortando su cuerpo con un segundo ataque consecutivo. Al ver esto, Luqion le preguntaba quién era, pensó que el dios de la niebla perdió su autoridad, era imposible que Xian tenga esos poderes. Al ver que Xian no tenía intenciones de hablar, Luqion decide reconocerlo como su oponente, usando polimorfia, con el que podía cambiar de forma sin variar su naturaleza. Un hechizo que despoja al dragón de su forma humana y lo devuelve a su forma original. En otras palabras, Luqion estaba en su estado más vulnerable para Xian. Luqion no sabía qué es lo que Xian trataba de hacer, pero se preguntaba si realmente sabía sobre la vulnerabilidad de su habilidad. Este momento de pensamiento es aprovechado por Xian, golpeando su cabeza. Luqion sabía que debía escapar ahora mismo, pero ya era demasiado tarde. Xian usa hoja de niebla, raíz del árbol inquebrantable, hiriendo internamente al dragón. Momentos después, Bran lo estaba buscando, y al encontrarlo, decide taparle los ojos a Nana. Xian estaba comiendo la carne del dragón, y le pedía a Bran también comerlo, ya que era una carne muy rara. Bueno gente, estos son todos los capítulos hasta la fecha, volveremos con este resumen el mes siguiente. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.